Te traigo una cápsula. Vamos con la cápsula número 224 de la palabra de Dios. El tema que vamos a ver ahora es el tema de la obediencia. Es un tema muy interesante y la verdad es que está fuerte en el aspecto de que lo que vivió el Señor Jesucristo, ahorita lo vamos a ver, fue algo muy fuerte, fue algo de verdad que ningún ser humano lo hubiera podido soportar. Pero Él, como 100% hombre y 100% Dios, lo pudo soportar. Te voy a llevar al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en el verso 7, fíjate cómo dice. Y Cristo en los días de su carne, porque sabemos que vino en carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. En este momento se estaba refiriendo a la muerte física, que es la primer muerte. Entonces, él estaba sufriendo de sobremanera porque ya le había sido revelado lo que iba a padecer. Entonces, en ese momento, entra miedo, entra temor muy fuerte. Entonces, aquí dice que él estaba con gran clamor, con ruegos, con súplicas y con lágrimas. ¿A quién? Al Padre, que era el único que lo podía librar de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Lo escucharon, que estaba clamando, que estaba llorando, que estaba postrado, que estaba sufriendo tremendamente porque apenas venía lo de la crucifixión. Fíjate lo que dice el verso 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, lo que significa obedecer cuando implica sufrimiento. Es muy fuerte. Cuando tu padre te dice o tu madre, haz esto. Sí, mamá, lo haces con gusto. Pero cuando te piden algo que no quieres hacer, que en verdad no quieres hacerlo y lo tienes que hacer, ese es un sacrificio. Eso es doloroso, molesto, incómodo. Y entonces aquí Jesucristo supo lo que era obedecer cuando ello implicaba sacrificio. Pero qué clase de sacrificio, ¿no? Porque si aquí te dicen, oye, hija, ve a lavar los trastes y luego, ay, al rato, ay, no quiero. Porque así somos, ¿no? Pero finalmente vas y los lavas. Pero qué sacrificio hubo, ¿no? Pero aquí era sacrificio tremendo de su carne. Iba a ser golpeado, iba a ser lacerado, con 40 azotes menos uno. Entonces, la verdad es que fue una cosa tremenda. O sea, fueron mucho sufrimiento lo que él pasó, lo que él padeció. Y cuando nosotros analizamos eso, la verdad es que decimos, Padre, gracias por ese sacrificio tan inmerecido. Y ahora vamos al libro de Mateo. Aquí viene precisamente esa situación en el capítulo 26, del 36 al 44, y dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. O sea, él se separó de ellos para orar a solas con su Padre, que es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces aquí vemos cómo le llegó una tristeza profunda porque él ya sentía la revelación de que ya venía, ya su momento para ser crucificado estaba muy cercano. Entonces dice en el 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces les dijo, quédense despiertos y pónganse a velar conmigo, pónganse a orar, ¿no? Dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. O sea, él se estaba refiriendo al pacto que iba a ser sellado con el derramamiento de su sangre. Y al decir la copa se refiere a la última cena que tuvo con los discípulos, en donde comieron el pan sin levadura y el vino. Y recordemos que el pan significa su cuerpo y el vino significa su sangre. Entonces, por eso estaba diciendo aquí que si era posible, pase de mí esta copa. Se refiere a ese pacto que se comió y se bebió. Pero no sea como yo, sino como tú. Entonces, aquí está diciendo, no importa que ese sea mi deseo, pero que sea el tuyo antes que el mío. Entonces, dice en el 40,
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Entonces, fíjense también esto de que nos está hablando, que nosotros podemos realmente ponernos a orar y por lo menos ora 1 hora. Podemos orar 1 hora. De hecho, debemos de orar el diezmo del día. El día tiene 24 horas, debemos de orar 2 horas con 40 minutos mínimo en el transcurso de tu día. Así es de que, bueno, y en el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, les está diciendo a los discípulos, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne siempre tiene sueño, tiene flojera. Pero para ver películas de otra índole, ahí sí se despierta, ahí sí. Y bueno, nosotros debemos de entender que realmente la vida está en el espíritu, ¿no? Y el espíritu sí está dispuesto siempre, está dispuesto a orar, está dispuesto a clamar, a interceder, ¿verdad? Pero la carne es débil. Y por último te voy a llevar a otro verso que está en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versos 43 y 44. Dice así: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, a Jesucristo. Y estando en agonía, fíjate en qué estado se encontraba, en agonía, de tanta preocupación, de tanta aflicción de lo que venía a vivir en ese momento, ¿no? Y dice, oraba más intensamente. Así es de que tú cuando tengas un problema muy fuerte, que tú digas, híjole, es que ya no tiene solución, ponte a orar más fuerte, ponte a clamar, híncate, póstrate y verás que el Espíritu te va a dar revelación de lo que debes de hacer. Y dice aquí, estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí realmente es lo que dicen los teólogos, que él sudó sangre. O sea, tanto fue su agonía, su preocupación, que empezó a sudar sangre. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjate, aquí hay otro punto bien importante, ¿no? Cuando tú tienes una tristeza profunda, te da por dormir. Incluso cuando una persona está en depresión, ¿qué le pasa? Duerme. Y puede dormir todo el día porque está bajo una depresión. Eso es una señal de que quieres escapar de tu realidad. Tu realidad está tan fuerte en ese momento que no la puedes soportar. Entonces huyes de tal manera que te duermes para escapar en esos momentos de la situación que estás viviendo, ¿no? Bueno, entonces espero que esta capsulita te haya hecho recapacitar de todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, que a la verdad no es nada con lo que a nosotros nos pasa, no es nada comparado con lo que Él sufrió, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer la oración para que recibas a Cristo en tu corazón. Como te comento, es una sola vez y por favor repite después de mí, cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesucristo, en esta tarde te reconozco y te recibo como mi Dios y mi Salvador. Reconozco que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por el perdón de mis pecados y por la reconciliación y la restauración de mi alma con el Padre. Declaro que rompo con todo pacto hecho con el enemigo, consciente o inconscientemente. Y también declaro que rompo con toda maldición generacional de cualquier índole que me esté alcanzando. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora te voy a bendecir con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom y amén.